Mi señora también me hacía una lista, porque yo soy muy desordenado, me hacía una lista de todo, porque el que primero se perdía o se podía perder. Mi señora, jovencita igual que yo, quería comprar de todo. Yo le decía, mira, tenemos 3 días y no teníamos un centavo. Mi señora había hecho que gastara, se desesperó, se asustó, se sentó ahí muy preocupada, me acuerdo, en una plaza. ¿Cómo me llamo? Yo le doy mi nombre, Mario Kreuzberger. Me dice, con ese nombre no llega a ninguna parte. ¿Creías que conocías a Don Francisco? Piénsalo de nuevo. Durante años, millones de personas lo vieron como el hombre carismático que nos hacía reír, el rey de la televisión, pero, ¿qué pasaba realmente detrás de esa imagen? Hoy, Don Francisco acaba de romper el silencio de una manera que nadie esperaba, revelando algo tan impactante, tan desconocido, que hará que te caiga la mandíbula. Tras décadas de secretos, él finalmente cuenta lo que jamás imaginaste saber sobre su esposa. ¿Qué es lo que ha estado ocultando por tanto tiempo? ¿Por qué ha guardado este secreto tan brutal? La respuesta no solo cambiará lo que pensaba sobre él, sino sobre la mujer que ha estado siempre al margen de los reflectores, y de un peligro mucho mayor. Todo lo que pensaba saber sobre esta pareja famosa, es solo la punta del iceberg. Lo que Don Francisco está a punto de revelar no es solo un detalle, es un giro inesperado que podría destruir todo lo que conocemos sobre su vida personal y la de su esposa. Y la pregunta que ahora todos se hacen, ¿por qué cayó durante tanto tiempo? Este es el momento en que las piezas finalmente encajan, pero no te confundas, lo que viene no es solo un simple relato. Es un testimonio tan asombroso que te hará mirar a Don Francisco, y a su esposa, con ojos completamente nuevos. No lo vas a creer, y después de escuchar esto, no podrás dejar de pensar en lo que esto significa para todos nosotros. Mantente con nosotros, porque lo que está a punto de revelarse cambiará tu perspectiva de todo. Este es un secreto que ha permanecido bajo llave, pero ahora, está a punto de salir a la luz. Las especulaciones eran interminables. Algunos aseguraban que la mujer que acompañaba a Don Francisco era una figura completamente alejada de los reflectores, una persona de la que apenas se sabía algo. Otros creían que, en realidad, su esposa era una mujer poderosa, ligada a círculos políticos o empresariales que prefería mantener un perfil bajo. También hubo quienes, más atrevidos, llegaban a asegurar que su matrimonio era una simple fachada, una construcción mediática para desviar la atención de los rumores sobre la verdadera vida de Don Francisco. Y así, la figura de su esposa permaneció en la oscuridad, alimentando toda clase de teorías. El tiempo pasó, y Don Francisco continuó con su éxito en la televisión, pero el misterio de su vida privada no se resolvía. Hasta que, finalmente, un día, en una entrevista que parecía rutinaria, el famoso conductor rompió su silencio. Lo que nadie esperaba era que, al hacerlo, revelara una verdad tan impactante que, literalmente, cambiaría la forma en que el mundo veía su vida. Mi esposa, dijo Don Francisco, mirando directamente a la cámara, no es la persona que muchos creen que es. Con estas palabras, dejó claro que estaba a punto de contar algo grande. La audiencia, atenta, esperaba escuchar un relato que finalmente despejara las dudas sobre su matrimonio. Y lo que vino después fue mucho más grande de lo que cualquiera habría imaginado. Don Francisco comenzó a contar que su esposa había jugado un papel crucial en los momentos más oscuros de la historia reciente de América Latina. Había estado involucrada en la lucha por los derechos humanos, en una época en la que varios países de la región vivían bajo dictaduras militares que perseguían, torturaban y mataban a cientos de miles de personas. Pero lo más sorprendente de todo es que, mientras él se encontraba al frente de las cámaras, su esposa operaba en las sombras, ayudando a personas a escapar de situaciones de peligro extremo, organizando rescates y, en muchos casos, exponiendo su vida para salvar a otros. Mi esposa nunca quiso que esto saliera a la luz, continuó Don Francisco, su voz cargada de emoción. Ella no lo hacía por reconocimiento, ni por fama, lo hacía porque creía en la justicia, en la libertad. Y, en muchas ocasiones, sacrificó su seguridad personal para garantizar la de otros. De inmediato, las redes sociales estallaron. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Todo el mundo se había acostumbrado a la imagen pública que Don Francisco había construido durante décadas, pero ahora,
esa imagen comenzaba a desmoronarse, y el hombre que todos creían conocer revelaba una historia completamente diferente. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. ¿Es esto cierto?, se preguntaban en las plataformas digitales. Algunos creían que Don Francisco había exagerado o incluso inventado parte de la historia. Pero, a medida que las entrevistas continuaban, comenzaron a salir a la luz más detalles que no hacían más que confirmar la asombrosa revelación. Fuentes cercanas a la familia de Don Francisco confirmaron que su esposa había estado involucrada en actividades clandestinas para salvar a personas perseguidas por los regímenes militares. Ayudaba a disidentes a huir de la región, negociaba con gobiernos de distintos países para asegurar la liberación de prisioneros políticos, y mantenía relaciones con grupos de derechos humanos internacionales. Una figura completamente desconocida, que había permanecido en el anonimato por razones de seguridad, estaba detrás de un trabajo valiente y crucial para la historia. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar. La mayoría estaba impactada, y algunos cuestionaban por qué Don Francisco había esperado tanto tiempo para contar esto. ¿Acaso había algún motivo para mantener el silencio? ¿Era una estrategia para proteger a su esposa, o había razones más profundas detrás de esta historia oculta durante tanto tiempo? Las especulaciones seguían creciendo, pero una cosa era clara: la vida de Don Francisco y su esposa no era lo que todos pensaban. Por supuesto, el escándalo no se detuvo allí. Otros medios comenzaron a investigar, y en cuestión de horas, los rumores se hicieron aún más intensos. Se descubrió que su esposa había sido una pieza clave en una serie de operaciones secretas de rescate, en las que estaban involucradas varias organizaciones internacionales. Había ayudado a llevar a cabo misiones para garantizar que personas perseguidas por sus ideales pudieran encontrar refugio en otros países. Lo que comenzó como una simple revelación se convirtió rápidamente en una historia aún más grande. Las teorías sobre la identidad de la esposa de Don Francisco comenzaron a multiplicarse. Algunos incluso llegaron a asegurar que ella había sido una de las principales figuras detrás de varios movimientos clandestinos en América Latina, y que su trabajo había estado tan bien oculto que ni siquiera sus amigos más cercanos lo sabían. Pero, a pesar del torrente de información que comenzó a circular, Don Francisco decidió mantenerse firme en su versión de los hechos. Ella siempre prefirió mantenerse en las sombras, y es por eso que nunca hablamos de esto, dijo en una de sus entrevistas posteriores. Pero ahora que ya no hay peligro, siento que es el momento de decir la verdad. Este giro de 180 grados en la vida pública de Don Francisco dejó a todos boquiabiertos. La imagen de él como el hombre simpático y afable, que se ganaba el cariño de todos frente a las cámaras, ahora parecía más compleja, más profunda. Y la revelación sobre su esposa, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, transformó por completo lo que todos pensaban saber sobre él. De pronto, se abrieron preguntas sobre qué más se había guardado en todos estos años y qué otros secretos seguirían saliendo a la luz. El impacto de la revelación de Don Francisco no solo sacudió a la audiencia, sino que generó una avalancha de nuevas preguntas. Las redes sociales se inundaron con todo tipo de reacciones, desde la incredulidad hasta el asombro total. Lo que parecía ser una historia secreta, relegada a un pequeño círculo de personas cercanas, de repente se convirtió en un tema de debate global. Los periodistas de todo el mundo empezaron a desentrañar los detalles, preguntándose cómo una figura tan pública había podido mantener en secreto no solo su vida personal, sino la de su esposa, una mujer que jugó un papel tan crucial en momentos históricos que muchos desconocían. Don Francisco, siempre cauteloso con lo que compartía sobre su vida privada, había roto el silencio de manera definitiva. Sin embargo, con esa revelación vino una nueva ola de especulaciones. Los medios de comunicación comenzaron a investigar más a fondo, desenterrando datos que los seguidores de Don Francisco nunca habrían imaginado. Aquellos que pensaban que todo esto era solo un invento para dar un giro dramático a su vida, pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados. No solo había confirmaciones por parte de allegados a la familia, sino también documentos que hablaban de operaciones clandestinas que involucraban a figuras muy influyentes, algunas incluso vinculadas a gobiernos extranjeros. Mientras tanto, Don Francisco, que durante años había sido conocido por su energía en los escenarios y por su simpatía en las entrevistas, comenzó a mostrarse más serio, incluso más reservado en sus apariciones públicas.
Cada vez que se mencionaba el tema de su esposa, su tono de voz cambiaba. A diferencia de las historias que había contado en su programa, esta vez las palabras de don Francisco parecían más ponderadas, más cercanas a un testimonio que a una simple anécdota. En una de sus entrevistas posteriores, confesó que, aunque sabía que algún día la verdad saldría a la luz, nunca quiso poner en riesgo la seguridad de su esposa. Por eso, mantuvo el silencio durante tanto tiempo, incluso cuando se sentía presionado por los medios. Si hubiera hablado antes, estaríamos poniendo en peligro no solo su vida, sino la de muchas otras personas, declaró en un emotivo discurso. Ella fue una mujer que siempre estuvo dispuesta a poner en riesgo todo por lo que creía. No era un acto de valentía, era un acto de humanidad. Y eso es lo que siempre admiré de ella. Nunca se detuvo, nunca buscó reconocimiento, pero hizo más que cualquiera de nosotros. En ese momento, quedó claro que don Francisco no solo admiraba a su esposa por lo que había hecho en el pasado, sino que la veía como una figura de inspiración. Y esto fue algo que nadie podría haber anticipado. Un hombre tan famoso, tan ligado a la cultura popular, revelando una faceta completamente diferente de su vida y de la mujer con la que compartía su existencia. El mundo entero se preguntaba cómo habían logrado mantener una vida tan privada durante tantos años, en medio de la fama y las presiones mediáticas que constantemente los acechaban. Las revelaciones no solo impactaron a los fans, sino que también encendieron un debate sobre la privacidad, la seguridad y el costo de la fama. Muchos comenzaron a cuestionar si don Francisco había tomado la decisión correcta al mantener a su esposa en las sombras todo este tiempo, o si, por el contrario, la había protegido de la atención innecesaria que podría haber puesto en peligro su vida. La gente se dividió entre aquellos que lo defendían por su lealtad y amor a su esposa, y aquellos que pensaban que era hora de que el mundo conociera la verdad mucho antes. Mientras tanto, el legado de don Francisco comenzó a cambiar. Lo que muchos conocían como el conductor de un programa popular ahora se veía como una persona más compleja, más profunda. Su relación con la esposa misteriosa, cuya identidad y actividades revolucionarias salieron a la luz, convirtió a su historia en un símbolo de sacrificio, amor y coraje. La gente comenzó a ver a don Francisco no solo como una figura pública, sino como un hombre que había protegido la vida de su ser más cercano durante años, incluso a costa de su propia imagen pública. Pero a medida que las piezas del rompecabezas se iban armando, surgían nuevas preguntas. ¿Cómo se conocieron don Francisco y su esposa? ¿Cómo ella, una mujer aparentemente común, pasó a ser parte de una red de activistas tan poderosa y secreta? Los detalles comenzaron a filtrarse, y las primeras versiones apuntaban a que, en sus primeros años de matrimonio, la esposa de don Francisco había trabajado en diversas organizaciones de derechos humanos, incluso en misiones de rescate. Sin embargo, nunca se había dejado ver en público, lo que solo añadía más misterio a su figura. Algunos historiadores comenzaron a vincularla con figuras que habían desaparecido durante las dictaduras militares, sugiriendo que ella había estado directamente involucrada en el traslado y ocultación de personas perseguidas. Este tipo de actividades secretas, aunque a menudo pasaban desapercibidas, eran cruciales en una época de represión y censura. La esposa de don Francisco, aparentemente, fue una heroína en la sombra, pero con la diferencia de que su lucha era completamente anónima. Ningún reconocimiento, ni medalla, ni título. Solo el conocimiento de que su trabajo había salvado vidas. Algunos pensaron que la historia de la esposa de don Francisco podría ser llevada al cine, una historia tan fascinante y poderosa que no pasaría desapercibida. Otros se plantearon si este secreto había sido parte de una estrategia calculada por parte de don Francisco para redirigir la atención hacia su familia, en lugar de hacia su vida profesional y personal, tan a menudo expuesta a la luz pública. Lo cierto es que, después de la revelación, la percepción que el mundo tenía de don Francisco cambió para siempre. No solo era el carismático presentador de televisión, sino también el esposo de una mujer que hizo historia, aunque en las sombras. Y aunque algunos seguían con dudas sobre lo que había ocurrido en esos años, la mayoría coincidía en una cosa: la revelación había sido un giro inesperado en la narrativa pública, un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el éxito, hay historias de sacrificio y valentía que, a veces, tardan años en salir a la luz.
El eco de la revelación de Don Francisco aún resonaba en las noticias, en las conversaciones de café y en las redes sociales. La historia de su esposa, que pasó de ser una figura completamente desconocida a convertirse en una heroína anónima, dejó una huella profunda en la opinión pública. Y con esa huella llegaron más preguntas, más dudas, más curiosidad por desentrañar los detalles de una historia que parecía sacada de un guión de película, pero que, en realidad, era mucho más impresionante que cualquier ficción. En las semanas que siguieron a la gran revelación, los medios comenzaron a escarbar más profundamente en la vida de la esposa de Don Francisco. En busca de respuestas, algunos periodistas comenzaron a rastrear sus pasos, mientras otros intentaban conectar los puntos entre los lugares que había visitado durante los años en que estuvo involucrada en causas humanitarias. Los testimonios de aquellos que alguna vez estuvieron cerca de ella empezaron a filtrarse, y la figura de esta mujer, cuya identidad hasta ese momento había permanecido oculta, empezó a ganar una dimensión mucho mayor. Las primeras informaciones que comenzaron a salir indicaban que la esposa de Don Francisco no solo había estado trabajando en operaciones clandestinas en América Latina, sino que también había tenido un papel activo en la creación de redes internacionales para proteger a personas de alto perfil que estaban siendo perseguidas por gobiernos represivos. El misterio creció cuando algunos informantes revelaron que su trabajo no solo estaba relacionado con la política, sino también con el mundo de las artes y la cultura. En varias ocasiones, la esposa de Don Francisco se había reunido con artistas, intelectuales y activistas de renombre, colaborando con ellos para dar visibilidad a las víctimas del régimen y utilizando su red de contactos para asegurar que los opositores al sistema pudieran escapar. Lo más impactante de todo es que, en muchas de estas operaciones, la esposa de Don Francisco estuvo trabajando directamente con personas que, hasta el día de hoy, son figuras clave en la lucha por los derechos humanos en la región. Se mencionaron nombres importantes de la política y la diplomacia internacional que, aunque nunca habían hablado públicamente de su relación con ella, estaban dispuestos a corroborar su labor. Sin embargo, todo se mantenía en un delicado balance de confidencialidad. Las personas que confirmaron los detalles nunca quisieron aparecer públicamente, temerosos de las repercusiones que esto podría traer, pues los riesgos eran inmensos. Por otro lado, muchos comenzaron a preguntarse por qué Don Francisco, un hombre con tanto acceso a la atención mediática, nunca antes había hecho referencia a todo lo que su esposa había hecho en secreto. ¿Era porque no lo sabía? ¿O simplemente porque ella se lo pidió? Para algunos, la respuesta parecía clara. Don Francisco, al igual que su esposa, había hecho todo lo posible por protegerla y mantener su seguridad. La cantidad de vidas salvadas a lo largo de los años había sido suficiente razón para que, a pesar del deseo de reconocimiento, ella hubiera preferido la oscuridad a la luz de las cámaras. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas y reacciones de todas partes del mundo. Varios periodistas buscaron contactar a Don Francisco para obtener más detalles sobre su vida personal, pero él mantuvo la misma postura. A pesar de haber revelado la existencia de su esposa como una figura clave en la historia de América Latina, él seguía siendo muy cauteloso al hablar de los pormenores. Lo más importante es que, aunque mi esposa siempre se mantuvo en las sombras, su trabajo fue crucial para aquellos que más lo necesitaban, dijo en una de las entrevistas. Su valentía no necesita ser reconocida por el mundo entero, porque las vidas que salvó lo dicen todo. Mientras tanto, la historia de la esposa de Don Francisco pasó a ser uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. Decenas de artículos fueron escritos sobre ella, algunos que trataban de arrojar luz sobre su vida y otros que simplemente especulaban sobre las motivaciones que habían llevado a la mujer a mantener una existencia tan oculta. De hecho, la idea de que alguien tan cercano a una figura de renombre como Don Francisco hubiera operado en secreto durante tanto tiempo resultó ser un concepto difícil de asimilar para muchas personas. ¿Cómo es posible que algo tan importante haya permanecido en la oscuridad durante décadas? ¿Qué otras historias similares existían que aún no habían sido reveladas? La figura de la esposa de Don Francisco empezó a transformarse en un símbolo. Para muchos, ella representaba a esas personas que, por diversas razones, nunca buscan protagonismo a pesar de los sacrificios y logros que alcanzan. A medida que las historias de su valentía y trabajo clandestino salían a la luz,
surgieron comparaciones con otras figuras históricas que también habían trabajado en la sombra, lejos del escrutinio público. Esto, por supuesto, no hizo sino aumentar el interés por conocer más detalles, por comprender cómo había sido posible que una figura tan influyente se hubiera mantenido al margen durante tanto tiempo. Sin embargo, a pesar de la creciente admiración por su labor, la esposa de don Francisco siguió siendo una figura esquiva. Nadie sabía con certeza qué pensaba de toda la atención que su historia estaba recibiendo, pero quienes la conocían aseguraban que ella seguiría siendo la misma persona reservada y discreta que había sido siempre. Para ella, la verdadera recompensa no era la fama ni el reconocimiento, sino haber podido contribuir a una causa mucho mayor que su propio bienestar. Con el paso del tiempo, la historia de don Francisco y su esposa pasó a ser un tema recurrente en las discusiones sobre la privacidad, el sacrificio y la lucha por la justicia. La gente comenzó a pensar en lo que realmente significaba vivir bajo el peso de la fama y la atención pública, y cómo algunas personas, por amor y lealtad, eligen permanecer al margen. La revelación de don Francisco, aunque impactante, también puso en evidencia el valor de la discreción y el poder de la acción silenciosa. A medida que las semanas pasaban, la historia de su esposa continuaba creciendo en importancia. Los medios seguían buscando nuevas pistas, entrevistando a personas cercanas, y todo indicaba que, más allá de lo que ya se sabía, quedaban muchos secretos por descubrir. La figura de la esposa de don Francisco, ya mítica, seguía siendo el enigma más fascinante de la historia de esta pareja tan conocida, pero a la vez tan privada. La historia de amor, sacrificio y valentía de una mujer que había cambiado el curso de la historia sin que nadie lo supiera, seguía sorprendiendo a todos. El fenómeno que había desatado la revelación de don Francisco y la historia de su esposa seguía siendo un tema de conversación constante. No solo en los medios de comunicación, sino en las calles, en las redes sociales, en las reuniones familiares. Todos querían saber más. La figura de la esposa misteriosa había pasado de ser un simple rumor a un mito. La mujer oculta en la sombra de un hombre famoso ahora se veía bajo una nueva luz. Los más fervientes seguidores de don Francisco empezaron a repasar sus programas más antiguos, buscando pistas, detalles ocultos que pudieran haber dado indicios de la vida secreta de la mujer que compartió su vida durante tantos años. Pero lo que resultaba aún más intrigante era la manera en que esta revelación había cambiado la percepción de don Francisco. Durante años, había sido visto como el hombre del programa de entretenimiento, el conductor carismático que hacía reír a millones. Pero ahora, las redes sociales lo mostraban bajo una nueva óptica, como el esposo de una mujer que había hecho sacrificios inimaginables, una figura capaz de mover los hilos de la historia en silencio. Esta transformación en la percepción de su figura no fue algo que él anticipara, pero se dio cuenta de que, en cierto modo, su propia identidad había sido modificada por la nueva información que él mismo había proporcionado. En un nuevo giro de los acontecimientos, se comenzaron a conocer testimonios de personas que habían sido rescatadas gracias a la red clandestina que su esposa había ayudado a crear. Algunas de esas personas, ya en un ambiente seguro, comenzaron a compartir sus historias. Sus relatos de cómo habían sido llevadas a lugares seguros, cómo habían sido ocultadas bajo identidades falsas, cómo habían cruzado fronteras sin que nadie supiera. Todo esto había sido posible gracias a la red que había sido organizada por la esposa de don Francisco, pero también por la voluntad y la compasión de quienes trabajaron con ella. Se hablaba de cómo, sin importar los riesgos, ella nunca dejó de luchar por los que necesitaban ayuda. En estas nuevas entrevistas, algunos de los rescatados describieron a la esposa de don Francisco como una mujer firme, decidida, pero también increíblemente humana. Ella no parecía tener miedo, relató uno de ellos. Cuando nos ayudaba, parecía ser la persona más tranquila, pero sabíamos que estaba arriesgando su vida. Cada acción, cada decisión que tomaba, parecía tener un propósito muy claro. Y nunca la vimos dudar. Fue algo asombroso. Otro testimonio mencionó cómo la esposa de don Francisco, en una de las misiones más peligrosas, logró negociar con autoridades corruptas para liberar a un grupo de prisioneros políticos, aunque a riesgo de su propia seguridad. Ella tenía una calma impresionante, una forma de negociar que parecía que estaba jugando en otro nivel, afirmó un ex prisionero.
Estas historias empezaron a tomar fuerza y a ampliar el alcance de la figura de la esposa de Don Francisco. Lo que había comenzado como un acto de revelación personal, un simple acto de compartir una verdad oculta, se estaba transformando en un fenómeno mucho más grande. Los periodistas, al darse cuenta de que había más detalles por descubrir, comenzaron a investigar las conexiones internacionales de la red que había creado. Algunos llegaron a señalar que esta red de ayuda estaba vinculada con organizaciones globales de derechos humanos, y que incluso tenía lazos con gobiernos de países fuera de América Latina, quienes ayudaron a proteger a los refugiados. Esto aumentó aún más el misterio que envolvía a la esposa de Don Francisco. ¿Quién era realmente ella? ¿Cómo había logrado tejer una red tan compleja y segura, sin que nadie sospechara? Mientras tanto, Don Francisco, a pesar del interés y las presiones, se mantuvo fiel a su principio de proteger la privacidad de su esposa. En una nueva entrevista, reveló cómo, aunque ella era una persona extraordinaria, nunca buscó atención, ni premios ni reconocimientos. Ella siempre pensó que el trabajo de ayudar a otros era algo que debía hacerse sin esperar nada a cambio, comentó con una mezcla de admiración y respeto. Para ella, lo más importante no era que el mundo lo supiera, sino que las personas tuvieran una oportunidad de vivir sin miedo. Eso era lo único que importaba. Esta postura de Don Francisco no solo reforzó la imagen de su esposa como una persona que no buscaba la fama, sino que también consolidó la idea de que, en su vida personal, había siempre una disciplina y un enfoque hacia la privacidad que ni la fama ni el dinero podían alterar. Esto hizo que muchos comenzaran a reflexionar sobre el costo de la fama y el impacto que tenía sobre las relaciones personales. Algunos pensaron que Don Francisco había hecho lo correcto al guardar tanto en secreto, mientras que otros pensaron que la historia debía haberse contado mucho antes, para darle a su esposa el reconocimiento que se merecía. La falta de información directa sobre la identidad de la esposa de Don Francisco solo aumentó el misterio. Los medios intentaron obtener imágenes de ella, realizar entrevistas con personas cercanas, pero la mayoría de estos esfuerzos fueron infructuosos. Aunque algunas fuentes afirmaban que ella prefería mantenerse en el anonimato para protegerse de posibles amenazas, otras apuntaban que simplemente no deseaba ser el centro de atención. Para ella, el hecho de que su trabajo hubiera ayudado a tantas personas era suficiente. Con cada nueva entrevista, cada testimonio que salía a la luz, la figura de la esposa de Don Francisco comenzaba a asumir una relevancia casi mitológica. Había quienes veían en ella a una heroína moderna, que sin pedir nada a cambio, había ayudado a aquellos que lo necesitaban, luchando por la justicia, por la vida, mientras el mundo permanecía ajeno a su existencia. En un mundo donde la fama y la atención se valoran por encima de muchas cosas, ella parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre hacer el bien y mantenerse alejada de los reflectores. En ese punto, el relato de la esposa de Don Francisco ya no solo era una anécdota personal de una figura famosa, sino que se había convertido en una poderosa reflexión sobre la lucha por la justicia, la privacidad y el sacrificio. Su historia estaba tocando a tantas personas que parecía que el impacto apenas comenzaba. La revelación de Don Francisco había logrado lo que pocos podían: cambiar el curso de la narrativa pública de una figura legendaria, y al mismo tiempo, darle a una persona común, cuya vida había sido forjada en el anonimato, la oportunidad de ser reconocida por sus actos extraordinarios. La pregunta seguía siendo la misma: ¿quién era realmente la esposa de Don Francisco? Lo que no se podía negar es que ella había dejado una huella imborrable en las personas que habían sido tocadas por su trabajo, y en aquellos que, por fin, comenzaban a conocer la magnitud de lo que había hecho en silencio, en las sombras. Al final, todos tenemos secretos y momentos que preferimos mantener en silencio. Pero hay historias que, aunque ocultas, siempre encuentran la manera de salir a la luz, y cuando lo hacen, nos muestran facetas que nunca imaginamos. Lo que acabas de escuchar no es solo un relato, es una reflexión sobre lo que realmente significa conocer a alguien, sobre lo que está detrás de cada sonrisa, de cada gesto. Si esta historia te sorprendió, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle like y suscribirte.